buen día. Domingo especial de Santa Cena, domingo de un culto muy cargado de bendición, seguramente, para la vida suya, para la vida nuestra y para la vida de las personas que nos están viendo. Vamos a orar, vamos a entregar este culto de esta mañana para dejar que el Señor sea el que guíe. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que tenemos para ser edificados, para poder alabarte, para poder estar juntos en familias allí en nuestras casas, Señor, detrás de un televisor, detrás de una pantalla de un celular, de una computadora, Señor. Gracias por estos medios que nos ayudan de alguna manera a poder estar cerca uno de otros. Y gracias porque por medio de ellos inclusive podemos ser edificados, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, por este tiempo y esta oportunidad. Y confiamos que en algún momento vamos a estar juntos también en nuestra casa, allá en la iglesia, para poder cantar, Señor. Pero solamente esperamos en ti. Te alabamos, Señor. Sé el día en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, culto especial de Santa Cena. Un culto donde vamos a recordar el sacrificio que hizo Jesús allá en la cruz, donde Él participó tanto del vino y del pan. Vamos a recordar y vamos a esperar que el Señor venga para que podamos participar juntos. Esa es nuestra esperanza más grande que tenemos en Él. Pero antes de comenzar a cantar, de escuchar la palabra de Dios y de participar los símbolos, vamos a entregar todas nuestras cargas a nuestro Señor. Siempre que estamos caminando, muchas veces fallamos al Señor en nuestro andar. Así que vamos a ponernos a cuenta con Él, vamos a tomar unos minutitos y vamos a decirle al Señor que pueda limpiar nuestro corazón de todas aquellas cosas malas que a Él no le hagan. Tomamos el tiempito para orar de manera privada. Oramos. Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos, hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón, hemos desobedecido tus mandamientos, no hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo. Y por amor tuyo, concede que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Confiamos que el Señor perdona nuestros pecados. Él dice que si nuestros pecados son oscuros, son negros, Él los limpia como una lana nueva, así bien blanquita. Todas las cosas son nuevas para Él. Bien, vamos a escuchar esta canción en esta mañana y vamos a alabar a nuestro Señor. Eres mi
sinceridad y amor. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme, tú eres mi roca y mi Dios. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme, tú eres mi roca y mi Dios. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. Padre Celestial, Padre amado, agradecidos estamos, Señor, en esta mañana por poder compartir de esta hermosa reunión, de poder cantar alabanzas a tu nombre y de este momento en que vamos a escuchar tu palabra. Te pido que tú nos guíes, que abras nuestro corazón, nuestra mente, que podamos recibirla y poner en práctica, Señor, de ella. Gracias por el hermano que va a traer tu palabra y te pedimos que tú nos guíes y que sea de gran bendición para nuestras vidas. Sigue bendiciendo y sigue protegiéndonos, Señor, como lo has hecho desde el comienzo de este año, desde el comienzo de la cuarentena, en donde nada nos has hecho faltar, Señor. Tú provees de todo, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Que sea de gran bendición tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, nuestra cita bíblica nos lleva al Nuevo Testamento. En el libro Primera de Corintios, en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que,
Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Las naciones, para que las mismas puedan vivir en armonía, puedan vivir en convivencia pacífica, se han establecido leyes y convenios a nivel internacional. Y se han establecido y se han creado instituciones como las Naciones Unidas, como la OEA, para que controlen y mantengan en vigencia estas leyes y estos convenios. Además, para posibilitar la convivencia entre los seres humanos, Rousseau ha elaborado un régimen de convivencia entre los hombres llamado Contrato Social de Rousseau. Se han publicado los derechos humanos, se han publicado los derechos del hombre, se han publicado los derechos del niño, como la posibilidad, estos regímenes de convivencia a los fines de hacer que la armonía dentro de los seres humanos sea posible. Por otra parte, en cada una de las escuelas de nuestro país se ha elaborado entre los alumnos y los profesores y los maestros un régimen de convivencia que resguarde, que permita establecer una convivencia pacífica entre los maestros y los alumnos. De la misma manera o de igual forma existen en la Biblia enseñanzas que Dios ha dado a sus hijos a los fines de que los mismos vivan en armonía, para que ese cuerpo de Cristo que es la iglesia local viva feliz y contenta. Vamos a tomar como ejemplo en esta mañana un texto de 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, es decir, todo el capítulo. En este texto Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, instruye a la familia cristiana de qué manera, cómo debe vivir la iglesia local. Es decir, cómo debe ser la conducta entre los miembros, entre esos hijos de Dios que forman o que son el cuerpo de Cristo. Es decir, podríamos decir que Pablo está preocupado cómo debe ser la conducta de cada uno de nosotros en la iglesia local. Es así que nos pone, tres pilares fundamentales que debemos tener en cuenta en el desarrollo de la conducta, cómo debemos vivir en la iglesia local. La primera cosa que Pablo nos instruye o los reprende a los corintios y a nosotros, que debemos tener cuidado cómo crecemos. Pablo específicamente a los corintios les reprende y les dice: señores, ustedes están como niños, no crecen. En el versículo 1 dice: de manera, hermanos, que ustedes no puedo hablarles como a hombres, como a seres espirituales, sino como a carnales. Son como niños, debo darle leche materna. Todavía no han crecido. Parecen plantadas en macetas que no desarrollan. Son como los arbolitos bonsái. Debo darles leche permanentemente, ni puré con zapallo, menos un bife. ¿Cómo sabe Pablo que los corintios están en una situación de debilidad espiritual? No debo ir muy lejos, dice Pablo en el versículo 3, pero si ustedes, hermanos, tienen celos, tienen peleas, tienen disputas entre ustedes, eso es de seres carnales, seres que no han crecido espiritualmente. Unos dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y Pablo dice: señores, Señor Jesucristo está dividido. Jesucristo, ¿qué es para ustedes? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Fue crucificado Apolo?
¿Fue crucificado Cefas? No, hermanos. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Además, Pablo les hace ver de que debe haber una unidad en la iglesia. Esa unidad debe ser consecuencia del crecimiento espiritual. Recordemos como un dato ilustrativo lo que José Hernández en el célebre Martín Fierro nos cuenta, nos dice, nos aconseja. Los hermanos deben ser unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelea, se devoran lo de afuera. Consecuencia de las peleas intestinas en cualquier grupo humano es falta de crecimiento espiritual, falta de subordinación a las leyes divinas. En segundo lugar, Pablo les recuerda a los corintios y a nosotros dos cosas que debemos tener siempre presentes. La primera es que los que administraron la palabra de Dios en el grupo no son ministros de Dios, son colaboradores de Dios, son siervos de Dios. Entonces, desde el versículo 5 hasta el 10, Pablo desarrolla esta idea, donde en la iglesia local encontramos ministros, servidores de Dios, no jefes. El único jefe es Dios. Pablo en el versículo 5 dice, ¿qué es Pablo? Él mismo los obliga a que lo miren. ¿Qué es Apolo? Pablo, la pregunta que hace, la hace a los fines de que se den cuenta que está apuntando al fundamento de la función que él desarrolla en la iglesia. Él es un siervo de Dios. El fundamento que es Pablo es un servidor de Jesús. Pablo dice seguidamente en el versículo 6, yo he plantado, Apolo regó, pero el que dio el crecimiento es Dios. Dios es el que hizo que germinara esa semilla en el alma, en el corazón, porque ni el que planta, ni el que riega es algo. Es Dios el que produjo la obra milagrosa en cada uno de nosotros. Pablo les hace ver en el versículo 8 de que en los ministros de Dios, los hombres que predican el Evangelio y que son testigos de él, deben estar en unidad. Es así que usa la comparación o la metáfora donde dice él que la iglesia es como una labranza. Es así que el que planta, el que ara, el que pone el fundamento o el que riega, lo hace conforme a lo que Dios mismo, al don que Dios mismo le dio, y cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a la tarea que hace. Pablo hace ver a los corintios que cada uno de estos servidores de Dios no están trabajando dentro de su propio negocio. Todos nosotros trabajamos para un solo amo, y ese amo es nuestro Dios. Somos colaboradores de Dios, somos siervos de Dios, dice Pablo. Ahora, usando la metáfora de que la iglesia es un edificio de Dios, Pablo usa esta segunda metáfora para ilustrarnos de otra manera el trabajo en la iglesia local. Entonces dice que de acuerdo a las características personales, a los dones personales de cada uno que Dios le ha dado, unos serán los que ponen los cimientos del edificio, son los que ponen el fundamento, son los que cavan y llenan los cimientos de hormigón. Otros vienen y empiezan a sobreedificar. Entonces Pablo se pone él mismo de ejemplo y dice, a mí me ha puesto el Señor como arquitecto, como el experto, y es así que yo he puesto el fundamento en esta iglesia, y todos ustedes van a sobreedificar sobre ese fundamento, el cual es indiscutible. El fundamento es Jesucristo. Cuando dice que otros sobreedificarán, se refiere a que todos
los corintios sobreedificarán. Se refiere a nosotros en nuestra propia iglesia, que todos nosotros sobreedificaremos sobre ese fundamento de Jesucristo. Muy importante, todos ustedes sobreedificarán sobre el fundamento. Ahora, al final del versículo, del versículo 10, Pablo hace una advertencia muy importante. Dios nos ha dado dones a todos. Debemos tener presente la tarea que hacemos, cómo sobreedificamos en la iglesia. Debemos estar preocupados de saber qué hacemos, porque Pablo interroga así categóricamente: cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿Usted está haciendo para bien o está haciendo para mal? La segunda cosa que Pablo nos enseña entonces dice que es que todos nosotros, los miembros de la iglesia local, sobreedificamos sobre el fundamento. Pero esa sobreedificación la debemos hacer responsablemente según el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Desde el versículo 12 al 15, Pablo explicita los materiales que debemos usar. Cuando habla de materiales, se refiere a las enseñanzas espirituales, a los ejemplos de vida que cada uno de nosotros da a los hermanos para que ellos se vayan sobreedificando. Estos materiales los podemos caracterizar o clasificar en dos grandes grupos. En un grupo A, donde esos materiales de sobreedificación son enseñanzas bíblicas pensadas, meditadas, estudiadas, serenamente, responsablemente. Estamos tratando de ayudar para que el hermano crezca. Son verdaderamente perlas, son verdaderamente pepitas de oro, son piedras preciosas, dice Pablo. En cambio hay otro tipo de materiales que los explicita al final del versículo 12, donde dice en madera, heno, paja. Es un material que prácticamente no le sirve a los hermanos, que es egoísta, es un material teñido, empapado a veces de engaño, de simulaciones, que se ama al Señor cuando en el fondo lo que se está buscando es beneficio personal y poder. Pero mientras el tiempo pasa y nosotros los hijos de Dios, que somos sus servidores, podemos pensar que somos mejores que otros, llegará el momento, dice la palabra de Dios y Pablo acá en el versículo 13, que será probada como por fuego, con fuego, la obra de cada uno de nosotros. Allí no habrá discusiones, no habrá discursos hábiles, ni habrá algunos que hagan crítica, porque el fuego va a probar. Dice Pablo que sí, el fuego revelará todo. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si esa obra se quemare, el tal recibirá pérdida. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún él, habiendo hecho daño en la iglesia, se salvará como por fuego. La tercera cosa que Pablo nos exhorta a todos nosotros, es de que, y nos recomienda tres cosas como régimen de convivencia importantísimo dentro de la iglesia local. La primera es que nosotros debemos cuidar la iglesia local. Debemos cuidar la iglesia local. Pablo en el versículo 16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que el grupo ese de verdaderos hombres y hijos de Dios, que son sinceros creyentes, constituyen el santuario de Dios? En el versículo 17 agrega Pablo: si alguno destruye ese templo, si alguno está tratando de hacerle daño a alguno de los hermanos, Dios lo destruirá a él. Categórico. Para tener cuidado. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice Pablo, santo es. No debemos hacer daño a los hermanos.
debemos tratar de ayudarnos entre nosotros. Dios es celoso de su obra. Dios es el dueño. El dueño de la iglesia es el propio Dios. Cuidado querer destruir la obra de Dios, porque Él lo destruirá al tal que no se da cuenta que lo hace por maldad o por sacar beneficio. La segunda cosa que Pablo nos aconseja es que la convivencia dentro de la iglesia local debe ser con humildad. Debemos ser humildes. Debemos actuar humildemente sin ofenderlo al otro, como considerándonos al otro como superior. Porque no hay peor cosa engañosa para cada uno de nosotros que creernos superior por nuestro propio orgullo, por nuestra propia soberbia. Al final del versículo 18, Pablo dice lo siguiente: si alguno quiere ser grande para este mundo, quiere ser sabio en este mundo, hágase ignorante. Y Pablo usa para ignorante un vocablo griego que significa loco, insensato. Esto nos recuerda a la misma carta de 1 Corintios, pero en el capítulo 1 y versículo 21, donde dice Pablo de que el mismo Señor Jesucristo estableció la locura de la predicación para salvar al mundo. El mundo no se salva por la sabiduría de los sabios, el mundo se salva por la locura de la predicación. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. Conoció a Dios, agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Pablo agrega, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos, esto es para nosotros los hijos de Dios, es poder de Dios. La tercera cosa que Pablo nos recomienda que hagamos es que no debemos sobrevalorar a ningún hombre dentro de la congregación. No debe haber en nosotros el sentimiento como si fuera nuestro jefe. El único jefe es el Señor Jesucristo. No lo olvidemos. En este momento tan complicado y difícil, donde hay muchos hombres y mujeres que están diciendo que ellos tienen el teléfono rojo, que conversan directamente con el Señor Jesús, con Dios mismo, y que ellos tienen el mandato, que ellos son los profetas, que son los apóstoles, que están por encima de nosotros. Pablo dice, no nos dejemos engañar. Pablo no nos está diciendo que nosotros no valoremos, que no tengamos en alta estima a nuestros maestros, a nuestros predicadores. Pablo dice, téngalo en alta estima. Eso no significa que lo tengan como jefe. Quizás vale la pena, porque Pablo está preocupado. Ustedes son importantes, está diciendo Pablo, son muy importantes. No se crean que son poca cosa. Pablo está diciendo desde el versículo 20, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea la vida, sea la muerte. Todo es de ustedes. Ustedes lo han ganado, porque vosotros sois de Cristo y Cristo es Dios. Quizás como una conclusión, podemos decir nosotros que en primer lugar Pablo amonesta a los corintios por la falta de crecimiento espiritual. Y nos amonesta a nosotros. ¿Quién puede poner la mano en el fuego y decir de que no hay pleitos y contenciones y disputas dentro de la iglesia? En segundo lugar, Pablo recuerda a los corintios que la iglesia local todos colaboran, todos son colaboradores de Dios. Jesús es el único jefe, nosotros somos sus siervos. En tercer lugar, Pablo nos exhorta que como régimen de convivencia obligatorio dentro del ámbito de la iglesia local, 3 cosas que debemos hacer. Cuidar la iglesia local. Es el cuerpo de Cristo. Debemos ser humildes entre nosotros y en tercer lugar,
no debemos sobrevalorar a ningún miembro del cuerpo de Cristo. Tengamos presente que las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte, hay algunos que escuchan y no hacen. Hay otros que escuchan y hacen. Y la diferencia está donde está la casa. La casa de uno está sobre la roca. El viento viene, las preocupaciones vienen. Y ahí permanece la casa. En cambio el otro hace sobre la arena. El que escucha y no hace nada. Y es todo catástrofe, desastre. Al primer viento que viene. Solo aprendemos las verdades cristianas en la medida en que permitimos que ellas rijan nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Cuando esas verdades divinas permitimos que rijan nuestra vida y la relación con nuestros hermanos, con los otros, con nuestro prójimo. Hermanos, nada fácil, pero qué grande es tener la victoria. Hemos dicho ya en otras ocasiones que las cosas pueden ser complicadas, pero así como Pablo tuvo la victoria y pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros también debemos practicar, hacer de las palabras divinas un ejercicio permanente, una convivencia de vida, y entonces seremos una realidad, que somos una familia en Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Seguidamente vamos a recordar lo que Pablo nos dice en el capítulo 11 de esta misma carta a los Corintios sobre la cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregada, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a pedir a uno de nuestros hermanos que ore por el pan y luego nos servimos. Señor, bendice este pan que vamos a comer, que representa tu cuerpo. Así nosotros podamos ser bendecidos por ti, Señor. En tu nombre santo te lo pido. Amén. A continuación, luego pediremos a otros de nuestros hermanos que ore por el vino y luego nos servimos. Señor, queremos hacer memoria de la copa que representa la sangre que fue derramada en la cruz por nuestra redención y justificación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él ministramos. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Querido hermano y amigo, en este tiempo donde mucha gente está con miedo y pánico, quiero decirles que confíen en Jesucristo, porque Él tiene el control de todo. También quiero dar gracias por esta reunión que tuvimos, por la palabra recibida, Señor. Que bendiga a cada uno de los hermanos que han participado y a los hermanos que se encuentran en su hogar, recibiendo la palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno y te pedimos que nos encuentre cada día más unidos, Señor. Que pase pronto todo este tiempo de pandemia, de virus, Señor, para que volvamos a reunirnos en tu casa, Señor. Gracias, que seamos bendecidos. Amén.